Ya, profe. Ok, gracias. Buenos días. Buenos días. Un poco lenta, espera un momento. Quiero darme la pantalla completa. Ok. Entonces, pasamos ahora con cloruro. Entonces, igual es el principal anión extracelular que tenemos en el cuerpo y que una de sus características que pudiera presentar que en el caso de los eritrocitos, este elemento se puede movilizar, digamos, intercambiar dentro y fuera de ellos y que de otra manera pues va a tener algunas funciones importantes. Bueno, dentro de sus funciones, primeramente tenemos al balance de fluidos corporales, de los líquidos intra o extracelulares. Tenemos también, participa en la síntesis de ácido clorhídrico. No sé qué pasó, se cambió automáticamente. En la síntesis de ácido clorhídrico, que es precisamente que va a contribuir para dar las condiciones de pH ácido para que se lleve a cabo la digestión a nivel gástrico. Y que obviamente esas condiciones de pH ácido pues van a ayudar para que se pueda iniciar la digestión de las proteínas, donde vamos a tener algunos precursores que bajo estas condiciones ácidas se convierten en su forma activa. Y obviamente estas condiciones de pH pueden ayudar también a poder inhibir algunos microorganismos que en un momento dado pudieran causar algún daño. Tenemos también un aspecto muy importante que participa en la respuesta inmunológica. Específicamente, vemos que los leucocitos, que son los glóbulos blancos, llegan a formar compuestos, en este caso ácido hipocloroso, que tienen el efecto bactericida, algo similar como lo puede llevar las formas de cloro para poder potabilizar el agua o que pudiéramos utilizarlo como un agente desinfectante. Entonces, de ahí también que se va a utilizar para llevar a cabo esta función. Como cualquier otro electrolito, pues también ayuda a la transmisión de los impulsos nerviosos. Y bueno, comúnmente sabemos que la sal, que está conformada por cloruro de sodio, pues comúnmente es donde lo pudiéramos adquirir principalmente. Lo podemos tener también en el caso de las frutas y vegetales. Ahora bien, por ahí también pudiera darse casos de una hipocloremia, donde los niveles de cloruro son bajos y que parte de las causas que le pueden originar cuando las personas o inducen o de forma natural por algún patógeno que pueda ocasionar vómitos o algún contaminante que pueda ir acompañado con vómitos. Hay personas igual que sufren radioquimioterapia, que también se les provoca mucho el vómito. Entonces, en ese vómito, pues nosotros eliminamos muchos electrolitos. O igual las personas que se lo pueden inducir, donde pudiera generar también eso. Y como consecuencia, traen un daño a nivel del tubo digestivo superior por las condiciones de acidez y que esto pues además daña el esmalte de los dientes, ¿no? Aunado obviamente a los problemas de esfuerzo que pudieran generar por ahí algún rompimiento de un vaso sanguíneo, ¿no? Causar incluso la muerte. Y bueno, en este esquema lo que se trata de explicar precisamente cómo algunos metabolitos de oxígeno se llevan a cabo a través de los fagocitos, que obviamente llevan a cabo la eliminación, destrucción de patógenos y microorganismos que ingresan a nuestro cuerpo y que precisamente parte del poder germicida que van a tener para
su destrucción pues va a ir acompañado a la síntesis de compuestos o entre ellos la formación de radicales libres que, como ya mencionamos, el estar enfermo también genera radicales libres. Y bueno, de manera particular, aquí juega un papel muy importante que parte de estos procesos se llevan a cabo por el fosfato de NAD reducido, que por medio de la fosfato de NAD oxidasa, pues en presencia de oxígeno, pues se va a generar el anión superóxido. Este anión superóxido puede interactuar con el óxido nítrico y forma este radical peroxinitrilo. Ese anión superóxido, que es en este caso una sustancia tóxica que ya hemos comentado, por medio de la enzima superóxido dismutasa, ¿verdad? Va a permitir que se transforme en agua oxigenada, que como ustedes saben también lo utilizamos como un antiséptico. Cuando ustedes tienen una herida, pues se ponen precisamente agua oxigenada. Esa agua oxigenada, como ya hemos mencionado, puede conducir a la formación de radical hidroxilo o por medio de la catalasa, que lo va a desdoblar a agua más oxígeno. De ahí que cuando ustedes se ponen esa agua oxigenada, burbujea en esa herida. ¿Por qué? Porque los eritrocitos contienen esta enzima que lo va a desdoblar en agua más oxígeno. Después está agua oxigenada por medio de la mieloperoxidasa, que es ahí donde entra el ion cloruro y obviamente los hidrogeniones para dar origen a la formación del ácido hipocloroso. Y este ácido hipocloroso, que de manera particular son de los compuestos que generan o llevan a cabo este efecto germicida, pues también puede dar origen a otros componentes como oxígeno singlete. Podemos tener igual el radical hidroxilo, donde este ácido hipocloroso puede reaccionar con el anión superóxido y se libera el cloruro y obviamente se va a generar este radical hidroxilo. O por otra parte, pudiera interactuar con aminas, en este caso, y puede dar origen a las cloraminas, que también tienen un efecto bactericida y un proceso similar a lo que ocurre en los procesos de potabilización del agua. Y que de otra manera, estas cloraminas tienen también cierto efecto bactericida, ¿sí? Y bueno, finalmente también se atribuye que este exceso de cloraminas pudiera generar un efecto, ¿verdad?, adverso en la salud, ¿sí? ¿Ok? Entonces ahí es cómo pudiera participar y cómo se puede lograr ese efecto bactericida por los glóbulos blancos o los fagocitos. Y con esto terminamos la parte de los principales elementos. Por ahí hay más elementos que por ahí se les han estado atribuyendo papeles fisiológicos importantes, pero estos son a grandes rasgos los principales. ¿Ok? Y vamos a pasar al último de estos nutrimentos, que es la fibra dietaria, en la cual pues, ustedes ya realizaron su tarea y que obviamente, como hemos comentado, la fibra dietaria comúnmente lo vamos a tener presentes en los alimentos de origen vegetal. Y pues en este caso los de origen animal no nos aportan fibra. Sin embargo, por ahí hay que resaltar que en los productos cárnicos se habla que el elemento del tejido muscular son fibras musculares. Es completamente diferente al término como denominamos fibra. Sin embargo, también pudiéramos tener que algunos componentes, circunstancias fisiológicas o algunos tipos de proteínas que nuestro organismo no puede digerir van a conformar parte de esta fibra dietaria, ¿sí? Entonces, una de las definiciones que nos da, de acuerdo a este organismo de International Life Sciences Institute de Europa, el Instituto Internacional de Ciencias de la Salud, nos habla que la fibra dietaria son las partes comestibles de las plantas
o análogos de carbohidratos que van a ser resistentes a las diferentes enzimas que participan en el proceso de la digestión y que posteriormente pudieran absorberse en el intestino. Entonces, esos componentes que no se digieren y que no se absorben van a pasar a lo que es el colon o intestino grueso, donde pueden presentar una fermentación parcial o completa en el intestino. De ahí que, como ya revisaron, la clasificación como fibra fermentable, no fermentable o semifermentable. Y bueno, esta definición fue tomada de la Asociación Americana de Químicos de Cereales, que es una de las referencias desde el punto de vista de análisis que se utilizan para los diferentes métodos, así como el AOAC, que es la Biblia de los métodos de análisis que ustedes utilizan en sus análisis bromatológicos, y en el caso específico para cereales, esa es otra referencia que perder de vista. Y bueno, sabemos que por ahí el no consumir fibra a través precisamente de estos alimentos de origen vegetal, donde precisamente nos recomiendan que los que nosotros consumamos preferentemente deben ser integrales, ya que precisamente contienen componentes que forman fibra. O en su caso, pues alguien por ahí que ha tenido problemas de estreñimiento, por una parte por carencia de fibra, por otra parte no consumir suficiente agua, pues por ahí les van a recetar o les han recetado el metamucil, que proviene de esta planta, psyllium, ¿verdad? Que precisamente se los van a dar para poder contrarrestar esos problemas, ¿no? O algunas otras fuentes, como vemos ahí, que existen en el mercado. Y bueno, de acuerdo a esta referencia, de igual manera, podemos tener aquellos componentes que llegan a conformar parte de esta fibra, de acuerdo a la Asociación de Químicos y Cereales, donde tenemos polisacáridos, que son de naturaleza no almidonácea, y oligosacáridos no dispersos. Entonces, por ahí tenemos componentes estructurales como las celulosas, hemicelulosas, las sustancias pépticas, los beta-glucanos, las gomas o hidrocoloides, mucílagos, hexanos, inulina, que químicamente pudiera estar conformada por oligosacáridos o fructooligosacáridos de cadena corta. Y tenemos por ahí los llamados carbohidratos análogos, como ya habíamos mencionado en la definición anterior, donde pudiéramos tener almidones resistentes, que comúnmente nosotros sabemos que la reserva de azúcar en los vegetales es en forma de almidón, y en los animales lo tenemos en forma de glucógeno. Sin embargo, este almidón pudiera presentar resistencia a los procesos de digestión, de ahí que se le considere almidón resistente. Vamos a ver al final los diferentes tipos de almidones resistentes. Y vamos a tener algunos derivados que químicamente pudieran ser derivados de fructosa o derivados de galactosa, que pueden ser los galactoligosacáridos, los fructooligosacáridos. Podemos tener algunos hidrocoloides como las celulosas, que sufren modificación químicamente y que los utilizamos también como aditivos alimentarios, al igual que todas las gomas, ¿verdad? Que son los hidrocoloides, pues los utilizamos con propiedades ya sean gelificantes, espesantes o estabilizantes. Y tenemos igual polidextrosa y tenemos por ahí la dextrina indigerina, que viene siendo una molécula intermedia entre lo que es las moléculas más sencillas que lo conforman, que son las glucosas. Y por ahí tenemos
otros derivados estructurales, en este caso la lignina, que a diferencia de otros polisacáridos estructurales que son de naturaleza glucosídica, es decir, nitrogenada, vamos a tener por ahí otros derivados como los citatos, los taninos, las ceras o quitinos. En este caso pudiera ser de naturaleza proteica. Y bueno, este autor nos trata de ver propiamente parte de toda esa complejidad de componentes de la fibra, donde vamos a tener por una parte los hidratos de carbono y aquellos que no son hidratos de carbono. Y de ahí nos los desglosa en polisacáridos. De esos polisacáridos podemos tener los polisacáridos no amiláceos y en este caso polisacáridos no celulósicos. De ahí entonces, dentro de esos componentes, como ya mencionamos, tenemos celulosa, hemicelulosa, el beta-glutano, las pectinas, gomas mucílagos, galactomananos, alginatos, arabinosilanos, carrageninas, y obviamente tenemos el almidón resistente y otros oligosacáridos resistentes, ¿sí? Y bueno, características en base a lo que por ahí ustedes investigaron, que pueden ser fibra soluble o insoluble, si es fermentable o no es fermentable. Entonces de ahí que cada uno de estos componentes nos resume en el caso de la celulosa y celulosa, que son fibras insolubles y que comúnmente no son fermentables, a excepción de las semicelulosas, que de acuerdo a su composición se presentan por una gama diferente de diferentes azúcares, pudieran tanto tener carácter no fermentable como fermentable. De ahí que pudiera ser fibra soluble e insoluble. Tenemos la fibra soluble en los beta-glucanos, las pectinas, gomas y mucílagos, que ahí entran partes de todos estos hidrocoloides que se utilizan también en la industria alimentaria como agentes espesantes, tonificantes o estabilizantes, o que incluso se utilizar también para tener algunos sustitutos de grasa que precisamente van a ayudar a reducir estos niveles. Y propiamente estos componentes pudieran ser fibras de tipo fermentado. En el caso de los no hidratos de carbono, tenemos a la lignina, tenemos algunos macronutrientes que son resistentes a la digestión, que pudieran ser de naturaleza proteica o grasa, que de manera particular hay algunos sustitutos de grasa que no son digeribles por las enzimas de nuestro cuerpo. Sin embargo, una de sus desventajas y por la cual se les solicitó que incluyeran una leyenda precautoria que sus productos puedan generar un efecto laxante. Y de ahí que esos derivados de grasas no digeribles puedan, por lo tanto, arrastrar también las vitaminas liposolubles. Y bueno, tenemos también algunos compuestos de activos, como algunos componentes polifenólicos, algunos fitoesteroles, que comúnmente los utilizamos para disminuir grasas que compiten con el colesterol y que una parte de estos se van a eliminar a través de las heces fecales, ¿no? Y bueno, características de los dos primeros son fibra insoluble, los otros son fibra soluble, y todos ellos no son fermentados. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, gracias. Y bueno, tenemos por aquí algunos oligosacáridos no digeribles, en la cual pues ustedes les habrán hablado de la triada que comúnmente está presente en las leguminosas, como los frijolitos, las habas, los chícharos, donde por ahí sabemos que uno de los efectos indeseables de consumir estos frijolitos es que nos provocan flatulencia, precisamente por contener estos oligosacáridos
que nosotros no podemos digerir y por lo tanto que la acción bacteriana a nivel del colon pues llevan a cabo esa fermentación. Tenemos ahí a la racinosa, la estaquiosa y la verbascosa, que comúnmente están conformadas, como vemos, por diferentes monómeros que van a estar dados por moléculas de galactosa, glucosa y fructosa, cambiando el número de moléculas de galactosa respectivamente. Por ahí teníamos también el caso de los llamados prebióticos, que lo vamos a ver ahorita en la siguiente unidad, donde estos prebióticos son los sustratos que permiten estimular o favorecer el crecimiento, el desarrollo de la flora benéfica, llamados probióticos, y que parte de esos componentes, ¿verdad?, los vamos a tener también como parte de la fibra dietaria. Por ahí tenemos el caso de la inulina, que comúnmente es el prebiótico más utilizado principalmente en los productos. Esa inulina químicamente está conformada por fructooligosacáridos de cadena corta, que en este caso tendríamos a la cestosa o nistosa y la fructosinil nistosa, los cuales, como vemos, la variación va a depender de las moléculas de fructosa que van desde 2, 3 y 4 unidas a una molécula de glucosa. Entonces, estos son los que comúnmente, esta mezcla, representan a estos fructooligosacáridos de cadena corta que conforman la llamada inulina, ¿sí?, entre otros que pudiéramos tener. ¿Ok? Por lo tanto, van a jugar parte de este papel importante. Ahora bien, este cuadro lo que trata de representar pues, es distribuir los diferentes componentes de esta fibra dietaria, como ya habíamos mencionado, aquellos polisacáridos de tipo no amiláceo y los oligosacáridos, donde ya habíamos mencionado la celulosa, hemicelulosa, polifructosas, las gomas y los mucílagos y pectinos. Entonces, por ahí ya hemos hablado que estos componentes también contribuyen a dar textura a los vegetales y por lo tanto el poder eliminar parte de estos componentes, ¿verdad? Eliminamos también parte de la fibra y eliminamos también ciertos compuestos fitoquímicos que son importantes, ¿sí? Entonces, de ahí que en determinadas frutas nosotros eliminamos esas pielecitas, ¿verdad? Y obviamente ahí estamos eliminando parte de estos componentes. Y bueno, químicamente pues vemos ahí diferentes componentes, como vamos a ver también en los alimentos funcionales, tenemos los beta-glucanos, que a diferencia de los azúcares que conforman la celulosa, por ejemplo, estas unidades se dan por enlaces alfa y podemos tener que estos beta-glucanos se van a dar por enlaces beta y son de los componentes funcionales que tenemos en la avena, así como en algunos hongos comestibles y que precisamente son el componente funcional que van a tener algunos efectos benéficos en disminuir los niveles de colesterol en sangre y en este caso los lípidos también, ¿no? Podemos tener ahí a los carbohidratos análogos, que ya, donde tenemos los almidones resistentes, las maltodextrinas, que se pueden obtener por síntesis química también, y tenemos algunos otros componentes que se obtienen por síntesis enzimática, entre los cuales pudiéramos obtener fructooligosacáridos, ¿verdad?, que también se obtienen de esta forma, o los kilooligosacáridos. Y algunos otros productos, como vemos ahí en el caso del Furglan. El Furglan también, en este caso, está conformado por enlaces beta-glucosídicos. El término Furglan viene con el término de cuaje, ¿verdad?, de que se le considere ese término, pero también está conformado por enlaces beta.
los componentes de la lignina y otras sustancias consideradas como fibras de origen animal. Tenemos las ceras, las citinas y algunas de naturaleza proteica, como citina, los citosanos, que comúnmente están conformados como parte de los exoesqueletos de algunos insectos o algunos animales, que comúnmente pues no es un nitrógeno proteico, sino que es precisamente este nitrógeno proveniente de estos materiales, ¿no? Y los podemos tener también en hongos, levaduras y en otros invertebrados. Tenemos aquí esta clasificación con base a sus propiedades de fermentabilidad, como ya mencionamos, que pueden ser pacientes de baja fermentación o aquellos que pueden ser fermentables, ¿no? Entonces igual tenemos ahí la celulosa, hemicelulosa, la lignina, citinas, citosanos, colágenos, almidones resistentes y el sulfuro. En el caso de los bien fermentados tenemos beta-glucanos, las pectinas, los gomas hidrocoloides, que vienen siendo las fibras solubles, justamente. Tenemos ahí la inulina, algunos análogos de oligosacáridos y otras que puedan ser de origen animal, como la... Y bueno, retomando parte de todo lo que ya hemos visto, este cuadro trata de comparar diferentes criterios de clasificación, tomando por una parte si son componentes de la fibra dietaria, fibras solubles, fibras insolubles, si es fermentable, no fermentable, y de acuerdo a las propiedades funcionales, algunas fibras pueden ser viscosas, otras pueden ser no viscosas, que le van a atribuir precisamente parte de las propiedades funcionales que ustedes ya investigaron. Y vemos entonces que dentro de estas fibras viscosas tenemos las pectinas, los beta-glucanos, algunos hidrocoloides, que son gomas, tenemos al plantabucilium, y dentro de las fibras no viscosas tenemos celulosa, lignina, y en este caso goma wax hidrolizada. ¿Sí? Y bueno, parte también, algunos de ustedes llegó a revisar esta referencia, donde precisamente esos componentes de la fibra dietaria que pueden estar sujetos a la descomposición bacteriana, que pueden sufrir procesos de fermentabilidad, o aquellos que no están sujetas a descomposición bacteriana o que no sufren esta fermentabilidad. Y de ahí tenemos igual los diferentes componentes que pudieran estar presentes, entre ellos en las paredes celulares, otras en materiales que no proceden de las paredes celulares, o algunos otros materiales conformados en la parte comestible de, ¿sí? Que son parte de lo que ya hemos hablado anteriormente. ¿Sí? Y bueno, este otro, donde ya clasifica aquellos que son fermentables, no fermentables, donde de manera particular ya mencionamos que las hemicelulosas, en función a su composición, pudieran tener tanto carácter fermentable como carácter, de ahí que aparezca la mitad en color azul y la mitad en color rojo. Y bueno, de ahí donde tenemos de aquellos que sufren fermentación total, vamos a tener los hidrocoloides o gomas, las pectinas, mucilatos. Y también tenemos los oligos, tenemos la inulina, tenemos tener par de los almidones resistentes. Dentro de esos oligosacáridos tenemos a los fructooligosacáridos y tenemos a los galacto-oligosacáridos. Y por parte de la fibra insoluble tenemos ahí a la celulosa y la lignina, y parte de la hemicelulosa. ¿Sí? ¿Ok? Profe. Mándeme. No, le digo que sí. Ok, gracias. Y bueno, este esquema, parte de lo que trata de representar es las funciones que pudieran presentar estos componentes de la fibra. Entonces, ¿por qué es importante? Porque estos nos pueden ayudar
a facilitar el paso a través del tracto gastrointestinal, favoreciendo precisamente el paso a través de ellos. Sabemos que tienen la capacidad de absorber agua, ¿verdad? Y que además pueden generar materiales viscosos. De ahí que hay personas que consumen algunas cápsulas como de nopal o algún otro hidrocoloide, que precisamente por esa capacidad de absorber agua y formar un material gelatinoso, viscoso, pues dan una sensación de llenez, ¿sí? Es como cuando ustedes elaboran una gelatina, saben que esa, cuando lo disuelven y lo dejan enfriar, pues se forma un cuajo, ¿no? Y pues es pesado, ¿no? Esa sensación de llenez o pesadez, pues es parte de la función que pudiera tener. O sea que nosotros mismos nos hacemos tontos, nos engañamos, ¿no? Tiene esa particularidad. También tiene, entre otras, ayudar a disminuir los niveles de colesterol en sangre, los niveles de glucosa en sangre. Pueden ayudar también a eliminar algunos componentes tóxicos, pero también algunos componentes de esta fibra pueden secuestrar algunos minerales como el hierro, el zinc, ¿verdad? Que harían que su biodisponibilidad se vea afectada. Y bueno, de manera particular, como ya mencionamos, algunos de estos componentes actúan como prebióticos que van a estimular el desarrollo de la flora benéfica llamados probióticos. Entonces, de ahí que son parte de las funciones importantes. Ahora bien, después de este proceso de digestión, como hemos mencionado, viene una fase de absorción. Entonces, en este proceso de absorción, las células entéricas, a través de las microvellosidades, llevan a cabo estos procesos de absorción, donde a nivel de intestino delgado se lleva a cabo la mayor absorción de los nutrientes y de agua, y si las personas en su dieta carecen de esta fibra dietaria, van a hacer entonces que no tengan esa capacidad de retener agua, ya que cuando se lleva a cabo la formación de esa materia fecal, pues va a ser una materia fecal dura que va a obstruir el paso o va a dificultar el paso a través del intestino, provocando, entre otros, el estreñimiento. Y que, claro, quizás alguien de ustedes ha sufrido el llanto de la tortuga. ¿Alguien tiene activado su micrófono? ¿Alguien tiene activado su micrófono? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que resulta? Pues tenemos que tener un mayor esfuerzo. Y como sabemos, nuestro intestino está altamente irrigado. Y esto pudiera ocasionar desarrollo de algunas enfermedades que están asociadas también con las hemorroides. Pues si la persona ya presenta estas hemorroides y obviamente tiene problemas de estreñimiento, pues ya la gran cantidad de sangrado que pudiera tener esta persona, ¿no? Que por sí las hemorroides, que son muy molestas, pues continuar con un proceso de estreñimiento, pues esto va a generar un mayor daño. Y que también por ahí está asociado a problemas de divertículos que pudieran tener otros orígenes, pero parte de ellos se les puede atribuir porque las personas carecen del consumo de fibra, ¿no? Y que esto también pudiera estar asociado en personas adultas, donde comúnmente también se les recomienda tener una dieta rica en fibra. Entonces, son parte de las funcionalidades que va a tener precisamente esta fibra dietaria, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si comemos fibra, vamos a tener, obviamente, una materia fecal suave, blanda, que en un suspiro sale aquello sin darte cuenta, ¿no? Eric, ¿levantaste la mano? Sí, profe, le iba a preguntar de lo que mencionaba de que nos engañamos. No escuché bien esa parte que nos comentaba. Sí, porque el consumir esa fibra, lo único que está ocasionando momentáneamente es generar esa sensación de llenez, ¿sí? Es decir, tú no comes,
Pero te tomas la cápsula y dices, ya estoy lleno. Pero finalmente, ¿qué estás haciendo? No estás comiendo. Tú solo te estás engañando, ¿no? Ok. ¿Sí? Entonces, parte precisamente de la función que tiene. Si comemos fibra y estos absorben agua, precisamente es una de las características importantes, la capacidad de saciedad, que es un parámetro que se debe tomar en consideración en la fase de aporte. ¿Sí? Si nosotros no consumimos fibra, pues vamos a tener una baja sensación de saciedad. ¿Sí? En cambio, las grasas tienen baja capacidad de saciedad y comes grasa, ¿no? Y las proteínas tienen, digamos, un valor, digamos, intermedio, ¿no? Entonces, es parte también importante de las características de esta fibra en la alimentación, ¿sí? Porque contribuyen a dar una sensación o contribuyen a la saciedad, ¿sí? Por ese efecto que tienen. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Bueno, pasamos ahora de manera específica a lo que es este almidón resistente. Entonces, sabemos que este almidón pues está conformado por dos estructuras de cadenas, una lineal, otra ramificada, llamada amilosa y amilopectina respectivamente, que van a estar unidas con enlaces alfa 1,4 en cadenas lineales o alfa 1,6 en las ramificaciones. Este almidón, que está contenido precisamente en los vegetales a través de diferentes gránulos, envueltos obviamente en una matriz proteica, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estos cereales se pueden someter a un proceso de molienda, puedan sufrir mayor o menor grado al gránulo de almidón. Si ese gránulo de almidón sufre un mayor daño, es más susceptible para ser atacado por las enzimas del tracto intestinal. Si no sufre ese daño, es difícil que pueda ser atacado por las enzimas. Y este es uno de los grupos de tipo de almidón que sería resistente. ¿Ok? Esa es una parte. Creo que ya me quedan menos de un minuto. ¿Verdad? Garganta. Dale, pues. Entonces, continuamos. ¿Se ve la presentación? Profe. Sí, Ok. se ve, profe. Ahora bien, sabemos que este almidón, ¿verdad? Cuando se dispersa en agua, pues sufre un proceso de hinchamiento y posteriormente va a llevar a cabo un proceso de gelatinización cuando la temperatura se va incrementando, de ahí que se vaya generando tan viscoso, ¿no? Este almidón, cuando se enfría, sufre un proceso de retrogradación. Entonces, en el caso de este almidón retrogradado, es difícil que también las enzimas puedan actuar. Esto hace entonces que si nosotros consumimos una tortilla recién elaborada, pues fácilmente puede ser atacada por las enzimas. A reserva, obviamente, que si en la molienda el gránulo no sufrió algún daño, pues va a ser un poco difícil poder atacarlo. A diferencia de una tostada o una tortilla dura, donde el almidón propiamente está retrogradado y pues por lo tanto es más difícil que puedan actuar las enzimas. Y esto es un aspecto muy importante. Quizás alguien de ustedes tenga algún familiar que sea diabético y pues obviamente entre las limitaciones es que no consuman un exceso de tortilla, ¿no? Que se pueda comer cuando mucho unas 3 al día, ¿no? Porque que lo que sucede es que esa tortilla finalmente tiene almidón, ese almidón se va a degradar y vamos a obtener moléculas de glucosa que se van a incrementar obviamente en la sangre. Y en cambio, una tostada que está retrogradado el almidón, pues va a ser difícil que las enzimas lo digieran
y por lo tanto no hay una contribución sustancial de los niveles de glucosa en sangre. Entonces, esa sería otra de las cuestiones importantes. Lo mismo pudiera suceder que en algunas industrias, sobre todo para tener bebidas fermentadas, ¿verdad? Se aplican algunos sucedáneos de granos triturados para favorecer precisamente la llamada actividad diastásica, que es la actividad de las amilasas, pues para que pueda darse un mayor aprovechamiento de esos almidones. ¿Ok? Entonces, este sería otro tipo de almidón no digerible o almidón resistente. O bien, este almidón puede sufrir modificaciones químicas, por lo tanto, pues ya no permitiría que pudiera estar disponible, pues para que pueda ser atacado también por las enzimas de la digestión, como son las amilasas, donde comúnmente se va a iniciar en la boca por medio de la saliva que contiene esa hialina, que es una alfa-amilasa, que va a ayudar a iniciar la digestión de estos almidones, ¿sí? Y que posteriormente pues se termina a nivel intestinal, ¿ok? Entonces de ahí que precisamente estos almidones resistentes se denominen por sus iniciales en inglés como RS, que es Resistant Starch, que es el término en inglés del almidón. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que viene sucediendo con los almidones que serían resistentes y por lo tanto no ser aprovechados por nuestro cuerpo y pasan a formar parte de la fibra dietaria. ¿Se entendió, jóvenes? Más o menos, profe. Bueno, como qué sería lo que la síntesis, por ejemplo, de lo que acaba de decir. Como, En la síntesis, todo lo que te acabo de decir. o sea, Propiamente lo que tenemos escrito aquí como R1, RC2, esta es la explicación que les acabo de dar. ok. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, tenemos alimentos como los frijolitos, ¿no? Que también son ricos en almidón. Entonces, ¿qué pasa? Los calentamos, enfrían, los recalentamos, enfrían. Entonces, esos procesos de cocimiento, enfriamiento, también pueden conducir a generar un mayor contenido de almidón resistente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso esos procesos de retrogradación es lo que van haciendo que precisamente no lo pudiéramos digerir. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí, Sí, joven? Y pues propiamente con esto terminamos la primera unidad. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profesor. Ok. Entonces, si no hay comentarios, dudas, vamos a iniciar nuestra unidad número 2, que es alimentos funcionales. Entonces, ya vimos la importancia de los alimentos que nos van a proveer diferentes nutrientes y el papel que representan y el efecto que pudiera darse si no los consumimos. Y bueno, pues sabemos por ahí que además de estos nutrientes, tenemos que los alimentos nos pueden proveer componentes que vienen siendo los alimentos funcionales que, aparte de nutrirnos, van a tener un efecto benéfico en la salud. ¿Sí? ¿Sí, Eric? profe, yo le quería preguntar de los antinutrientes. ¿Este término es correcto o existe uno que sea como más adecuado? Como factores antinutrientes, factores antinutricios, que comúnmente es el término que manejamos. Ok, gracias. De nada. Entonces, esos otros componentes que comúnmente los vamos a tener tanto en los alimentos de origen vegetal como animal y
parte de la presentación lo vamos a enfocar mucho a esos componentes de origen llamados compuestos Sí. fitoquímicos. De ahí el término, el prefijo fito de plantas, ¿no? Y bueno, primeramente vamos a ver algunas nociones que por ahí nos manejan, algunos términos como alimento funcional, que de acuerdo al autor nos dice que es cualquier alimento modificado o ingrediente alimentario que pueda producir un beneficio para la salud, además de llevar a cabo la función nutrimental, ¿sí? Y un alimento nutracéutico, en este caso el término nutracéutico, es una contracción del término nutriente o nutrimento y un producto farmacéutico. De ahí que nos diga que presenta cualquier sustancia que pudiera ser considerada como un alimento o parte de un alimento que va a producir efectos medicinales o saludables, incluyendo la prevención y el tratamiento de una enfermedad. Entonces, obviamente, sabemos que en el caso de los alimentos, de acuerdo a la norma 051, pues nos dice, con la 02 nos dice que no se permite hacer alusión que un alimento pueda tener efectos terapéuticos o que pueda ayudar a algún enfermedad, ¿sí? Entonces, de ahí que propiamente parte de la legislación, en algunos países estos términos sí se han acuñado y se han adoptado, cosa que en otros países como el nuestro pues todavía no está manejado como tal. Y de ahí que comúnmente esos productos se puedan manejar como suplementos alimenticios. Otro término que por ahí se ha manejado es los llamados alimentos diseñados. Estos tienen la particularidad que van a estar asociados para reducir riesgos de cáncer, que es precisamente una de las definiciones que se da por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, que dice que son esos alimentos que pueden contener de forma natural o que son enriquecidos con componentes químicos biológicamente activos, pero no nutritivos, que comúnmente los vamos a obtener de las plantas, que son precisamente estos componentes fitoquímicos y que pueden ayudar en la reducción del riesgo de cáncer. Entonces, el término riesgo nos indica que es la probabilidad de que pueda ocurrir un evento adverso a la salud, en este caso, un riesgo de cáncer, y que pudiera entonces ayudar a reducir. No quiere decir que se va a evitar como tal. Reduce esa probabilidad. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Y bueno, esa sustancia fitoquímica nos la definen como un compuesto que lo vamos a encontrar obviamente en los productos vegetales, frutas y verduras comestibles, que puede ser ingerido obviamente por la especie humana, más diaria, en cantidades grandes y que tiene la capacidad de modular el metabolismo de manera favorable para la prevención del cáncer, ¿no? Tomando en consideración parte de la definición que habíamos mencionado en relación a estos alimentos diseñados. Y bueno, esto es también algo importante, donde si ustedes han revisado las pirámides nutrimentales, o en el caso de nuestro país, donde usamos el plato del bien comer, pues dentro de los principales alimentos que debemos de consumir, que son frutas, ¿no? Parte de la razón, por un lado, que son fuentes de vitaminas y minerales, son componentes importantes de la fibra, donde ahí nos sugieren que en caso también de los cereales, que estos sean integrales. Y por otra parte, porque contienen compuestos fitoquímicos que son también muy importantes. Quizás a alguien les tocó por ahí algunos comerciales donde nos decían que por lo menos consumamos 5 frutas y verduras de colores diferentes. Y parte de la razón de ser es que cada uno de esos componentes tienen
químicos que van a tener un efecto benéfico en la salud. Esto es parte de la razón de ser por la cual en nuestro país nos decían por lo menos 5 frutas y hortalizas. En otros lugares pueden ser hasta 9 frutas y hortalizas de colores diferentes que debamos de consumir. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguien le tocó ver este comercial? ¿El supo? Quizás sí, profe, ya ni me acuerdo. Sí, profe, Bueno, hasta pues ya creo que se lo salía el recomiendo. Elmo, ¿no? ¿Profe? No, ahora sí que me revertiste el nombre. Sí, salía los de Plaza Sésamo. Órale, ok, bueno, perfecto. ¿Sale? ¿Vamos? Ahora bien, uno de los países donde comúnmente este término ha sido aceptado, pues es Japón, ¿no? Entonces, por ahí tenemos los llamados alimentos funcionales, denominados Fushu, algo parecido como el nombre del dragón de Mulan, ¿verdad? Y estos términos Fushu, que son las iniciales en inglés, que significan precisamente aquellos alimentos que están destinados para un uso saludable específico. Y nos definen ellos que demuestre satisfactoriamente que puede ejercer un efecto benéfico sobre una o más funciones activas del organismo, además de los efectos nutritivos intrínsecos, de tal manera que pueda mejorar ya sea el estado de salud, reducir riesgo de enfermedad o ambas cosas, en cantidades que normalmente se pudieran consumir a través de la dieta. Y hacen un hincapié que no se trata de comprimidos ni cápsulas, sino que son alimentos que forman parte de un régimen normal. ¿Sí? Eso es lo que nos definen estos alimentos funcionales. Y bueno, las tendencias que por ahí se han manejado en estos alimentos, a pesar de que tengamos esta referencia al 2018, finalmente tiene todavía mucha vigencia, ya que la mayoría de estos se siguen dando en la actualidad. ¿Sí? A excepción por ahí en el caso de la canela, que pudiera ser asociada para el control de azúcar a nivel sanguíneo, donde pues no ha habido un desarrollo, un avance en este tipo de productos. Sin embargo, tenemos algunos productos como los carbohidratos de lenta digestión que se utilizan pues, para el manejo de peso. ¿Sí? Y que aunado a ese manejo de peso pues, tiene que ver en ayudar a disminuir los niveles de colesterol o que no te aportan una cantidad sustancial de glucosa en sangre que puede contribuir posteriormente a un incremento de peso. Tenemos uno de los segmentos más importantes donde ha habido muchos productos, es el empleo de los ácidos grasos omega 3, que van a tener efectos benéficos, entre otras, para la salud coronaria. Por ahí sus compañeros nos van a hablar en el caso de los eicosanoides, que son moléculas de 20 carbonos y que esos eicosanoides incluyen diferentes moléculas como tromboxanos, leucotrienos, que se sustentan el por qué los omegas protegen a tu corazón. Entonces, por ahí nos van a hablar más de sus compañeros. Y que también algunos efectos como antioxidantes para evitar el envejecimiento. Tenemos el caso de los probióticos, que comúnmente son la flora benéfica. Tenemos a las bifidobacterias y los lactobacilos, que podríamos tener otros microorganismos por ahí, levaduras, hongos, que van a, entre otras cosas, ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico, por lo tanto la salud digestiva. Otra área que también ha implicado el desarrollo de muchos productos, sobre todo el caso de la
a base de té, que sabemos que, ¿verdad? Ellos habitúan a consumir mucho el té, a diferencia de América y otra parte de Europa, que son otras cosas, que estas personas de países asiáticos son personas muy longevas, que viven muchos años, muchos de ellos se le deben a los efectos antioxidantes que pudieran presentar este té. Obviamente, son diferentes tipos de té. Aquí se hace específico al té verde, que es un té que no es fermentado. Hay otros que es té negro, fermentado, o algunos té semifermentados. Y bueno, entre ellos, una capacidad antioxidante, también se habla que son quemadores de grasa, quemadores o agentes comburentes, por sus mismos efectos, que son antioxidantes, que pueden mejorar el sistema inmunológico, entre otros. Hablamos en el caso de la canela, que por ahí puede dar algún efecto en controlar los niveles de glucosa en sangre, que no ha habido por ahí un desarrollo en este tipo de... tenemos otra parte importante aunado a los probióticos, los activos que pueden obtenerse ya sea de proteínas de origen vegetal, de proteínas del metabolismo de sus probióticos, pueden dar origen a estos péptidos. Y esos péptidos bioactivos que pueden tener propiedades de ayudar a disminuir los niveles de colesterol, de triglicéridos o regular la presión sanguínea, ¿sí? Y por lo tanto también se pudieran modular parte de nuestro sistema inmunológico, que de ahí donde se le está dando mucho auge, y es otra área importante para los biotecnólogos, donde precisamente están trabajando en estos productos. Hemos hablado ya en relación a la importancia de la fibra, caso los granos integrales, donde pueden tener diferentes funciones, como ya lo mencionamos. Algunos productos que se producen en determinadas regiones, sobre todo a nivel de Sudamérica, donde pues, se han dado muchos auges a productos como el producto de acai, antes de crecimiento y que mejoran el sistema inmunológico. Mencionamos igual el caso de la fibra, asociado también a la presencia de los granos integrales, ¿no? Entonces, como vemos, propiamente son los principales sectores donde se ha enfocado el desarrollo de estos tipos de productos. Este esquema lo que trata de representar precisamente relacionado a algunos carbohidratos de digestión lenta, que por ahí tenemos a la isomal, o pudiéramos tener también la platinosa, que también pudieran ayudar a contribuir a aportar niveles de glucosa paulatina y no dar un pico elevado de glucosa en sangre, como pudiera ser por el consumo de azúcares simples. Y que una de las aplicaciones es poder desarrollar bebidas que te puedan proveer fuentes de energía y que este aporte se dé de forma paulatina sin incrementar picos sustanciales de glucosa. Ese es, digamos, uno de los aspectos que se le da de forma práctica a estos tipos de carbohidratos de digestión lenta. Y bueno, de manera particular, comentamos que en el intestino delgado, donde se lleva a cabo comúnmente la absorción de estos nutrientes, entre ellos los azúcares, en la parte proximal, ¿sí? Mientras que los de digestión lenta comúnmente se va a dar en la parte distal, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo de representar esta palatinosa, o en este caso por contener isomaltulosa, donde se compara precisamente sacarosa.
que después de su digestión vamos a tener un incremento sustancial de glucosa en sangre, conformando este tipo glicémico, de ahí que sea un producto de alto índice glicémico, a diferencia de la palatinosa, que presenta un bajo índice glicémico y que además va a permitir que en mayor tiempo nosotros pudiéramos tener esa libertad glucosa como una fuente de energía, por ejemplo, en el caso de las personas que llevan físicas de mayor duración, ¿no? Como los sudores, caminar, etc. Entonces, que evite gastar las reservas energéticas a nivel muscular, ¿no? Entonces, esa es una de las aplicaciones que pudiera tener este tipo de producto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, gracias. Y bueno, tenemos a continuación lo que llaman diferentes tipos de alimentos funcionales. Entonces, esto es parte de estos compuestos fitoquímicos que pueden tener también propiedades nutricionales que están presentes en determinados productos que pudieran llevar a cabo este los alimentos de forma natural, modificar, pudiéramos nosotros adicionar, como el caso de las bebidas probióticas, donde obviamente utilizamos estos microorganismos benéficos, o pudiéramos tener aquellos alimentos que les pudiéramos eliminar algún compuesto indeseable, ¿verdad? Que le quitaran los oligosacáridos, los frijoles, Se está cortando un poco, profe. O en algún poder, como el caso de la, o en el caso, por ejemplo, de las proteínas que pudieran estar del señor. No, yo no le dije nada. Sí, David. Sí. Dice, es que, yo voy a decir una cosa, dime con él, pues yo no le había platicado nada. Dice, pues él me dice, lo dije, dice, pues él me dice, y después lo está fumando. Le digo, ahí tengo lo que te puedo decir, yo no sé, le digo, así, así. El padre no es verdad, es la cosa de nuevo. Me dice que mira, si el viejo no cambia, el viejo no cambia,
contrasta, ¿sí? Dice, yo le digo que así me dijo mi tía. Cuando tú te puedes decir 4 días, más saludable que como si fuera grupo. 4 días más saludable, no tirar la basura de la casa, no tirar la basura de aquí, no barrer, no trapear, nada, nada, nada. Como cuando Semana Santa, claro. Se han demostrado Dice, para que te cures. que es rico en vitamina A, en este caso, en un mayor incremento de betacarotenos. Por ahí se ha desarrollado arroz morado, rico en antocianinas, que también son componentes importantes, o también se habla de un arroz negro por ahí, que también pudiera estar asociado a esos componentes de función. Entonces son algunos de los casos que pues ahí un papel importante para desarrollar estos tipos de productos. Por ahí otro de los aspectos importantes relacionados a estos alimentos son las llamadas nutricionales, que por ahí en la literatura en inglés los llaman como claims, que también lo traducen como proclamos, ¿sí? Nutricionales. Entonces, esos, verdad que los podemos clasificar en dos tipos, aquellos desde el punto de vista nutricional o aquellos desde el punto de vista saludable. Y una de las definiciones que nos da es toda mención que pueda afirmar, sugerir o implicar que un alimento pudiera poseer características relacionadas con su origen, propiedades nutritivas, su naturaleza, por su producción, transformación, composición o cualquier otra cualidad, ¿sí? Tomando como referencia obviamente al Códex Alimentario. Entonces, vamos a ver por ahí de acuerdo a nuestra legislación, ustedes no veis que lo mencionan los alimentos que sufren un cambio en su esta norma, se establezcan los criterios o lineamientos para nosotros denominar un producto que pueda ser bajo en calorías, reducido en calorías, sin calorías, bajo en grasa, bajo en colesterol, reducido en colesterol, ¿sí? O bajo en sodio, reducido en sodio, etc. Entonces, en esa norma precisamente tiene que ver en relación en parte de estas declaraciones nutricionales. Entonces, si nosotros tomamos en consideración que estas declaraciones nutricionales, como cualquiera que afirme, asegure o de entender que un alimento posee propiedades nutricionales de motivo de en relación energético o valor calórico, que es lo que nos proporciona, ¿sí? O que puede tener un grado reducido o incrementado o que no proporciona. De ahí de lo que comentamos, podemos tener alimentos sin calorías, bajo en calorías, reducido en calorías, ¿verdad? Y es ahí donde precisamente esta modificación, a través de la modificación que ya sufrió la norma 051, donde pues precisamente hace hincapié a un término que en la legislación mexicana no se manejaba, que por ahí nos dicen exceso de azúcar o exceso de, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa norma 086, pues no hay una congruencia con respecto a esto. Entonces, a eso es lo que se refiere. O que pudiéramos tener que algunos nutrientes u otras sustancias, que es lo que nos pudiera contener. Entonces, podemos tener ahí algunos productos que pueden ser ricos en fibra, ricos o altos en proteína, etc.
Entonces, de ahí que es importante verificar la legislación que tengamos en los países, pues para poder denominar un producto con estas características. Entonces, de manera particular, vamos a ver más adelante, para que un producto se pueda denominar alto en proteína o fuente de proteína, ¿sí? Que en la legislación de nuestro país no aparece como tal, pero a nivel del códex hay una denominación en donde esos productos para ser fuente pudieran tener un 5% de los valores correspondientes de la ingesta diaria recomendada y tomar en consideración si es un alimento líquido o si es un alimento sólido, ¿no? Entonces, ahí se establecen esos criterios para establecer precisamente que ese producto es rico en eso. En otros casos hemos hablado del enriquecimiento, la fortificación o de la adición de nutrientes, que precisamente, tomando en consideración los que puedan sufrir una afectación durante el proceso, ya mencionamos que se deben de restaurar esos nutrientes, ¿no? Tomando en consideración que ese alimento es fuente importante de esos nutrientes, ¿sí? Como ya lo hablamos en la universidad. Okay. También que estas declaraciones saludables o nutricionales, pues también podemos tener aquí un reglamento que se maneja en la Unión Europea, donde se establecen esas declaraciones con propiedades saludables o esas declaraciones que tienen que ver con la reducción de riesgo de enfermedad, como ya habíamos hablado. Entonces, las declaraciones de propiedades saludables, que en este caso podrían ser distintas de la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo de los niños, que es precisamente la parte secundaria, nos indica que es cualquier declaración que pueda afirmar, sugerir o de entender que existe una relación entre una categoría de alimentos o un alimento o uno de sus componentes y la salud. Y la declaración de reducción de riesgo de enfermedad, declaraciones relativas al desarrollo y la salud de los niños, igual cualquier declaración de propiedades saludables que afirma, sugerir o de entender que el consumo de una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes reduce significativamente un factor de riesgo de aparición de una enfermedad humana, ¿sí? Entonces, eso sería, digamos, el aspecto que ya mencionamos. Y bueno, parte de estos proclamos saludables que están asociados a la reducción del riesgo de enfermedad, pues por ahí las listas se han ido modificando, se han ido incrementando, donde pudiéramos tener asociaciones, como ya hemos mencionado, de algún nutrimento o algunos alimentos, o parte de este alimento, con alguna enfermedad o estado de salud. Entonces tenemos ahí la asociación del calcio con la osteoporosis, el sodio con hipertensión, la grasa dietaria y cáncer, ¿verdad? Donde pues, igual sabemos que lo recomendable es evitar consumir grasa saturada, comúnmente proviene de los alimentos de origen animal, aunque también algunos de origen vegetal, así como también el colesterol que animal, ¿verdad? Con enfermedades cardiovasculares. Por eso, en el buen comer, en las nuevas pirámides, ¿verdad? Nos dicen que debemos de reducir este consumo de proteínas animales. Cuando anteriores nuestras mamás, nuestras abuelitas nos decían que había que consumir carne, leche y huevo porque sí son proteínas, ¿no? Pero la explicación de por qué reducir en parte es precisamente por esto, ya que además del aporte de proteína, el 50% debe ser de origen vegetal y el 50% de origen animal, que precisamente eso nos puede ayudar a contrarrestar parte de estos problemas, ¿no? Ya mencionamos el papel que juega la fibra dietaria, que proviene, ¿no?, o entre otras, de los granos, frutas y vegetales,
asociados con cáncer, con enfermedades cardiovasculares, como ya comentamos, los efectos que ayudan a disminuir los niveles de glucosa en sangre, los niveles de colesterol en sangre, etcétera, ¿no? Ya mencionamos el caso del ácido fólico y el folato con relación a los defectos del tubo neuronal, ¿verdad? Tenemos por ahí otro uso de los llamados polialcoholes o alcoholes azúcares que están asociados a la caries dental, es decir, son moléculas que no tienen capacidad de inducir caries o no cariogénicos. Tenemos igual el caso de la fibra soluble, ciertos alimentos como la avena, que precisamente si alguien tiene por ahí algún familiar que ha padecido problemas cardiovasculares, el cardiólogo, le recomienda consumir avena, que es rico en beta-glucanos, que es fibra soluble y que tiene un efecto cardiovascular abundante en la naturaleza, pues es el colesterol, que los tenemos en los alimentos animales, y por ahí vamos a ver que en los vegetales vamos a tener los fitoesteroles que van a competir precisamente con el colesterol, ayudando a disminuir sustancialmente a este componente y por lo tanto a ayudar a proteger nuestro corazón. Entonces, dentro de estos vamos a ver también de los esteroles a sus primos hermanos, que son los estanoles, ¿sí? También por ahí el caso de los granos integrales asociados, ¿verdad?, con enfermedades y ciertos tipos de cáncer. Y por lo tanto también el papel que pudiera jugar el potasio con la presión sanguínea y obviamente en algunos problemas de ataque coronario, que como ya habíamos mencionado es muy importante también considerarlo, ya que el potasio es el elemento que predomina en los líquidos intracelulares. Y otras por ahí que se están considerando tener mayor evidencia en relación a esto es la asociación del consumo de las nueces con enfermedades cardiovasculares, el aceite de olivo, que parte también son de los omegas. Ya mencionamos el caso del té verde y en este caso con cáncer de mama y cáncer de próstata. Por ahí también se están dando, ¿no? Y bueno, algunos productos que pudieran estar asociados a ellos, pues hacen alusión precisamente a que pueden proteger tu corazón, como es el caso de los productos de avena, que ayudan precisamente a reducir ese colesterol. Sin embargo, también es muy importante que en la legislación, pues deben de considerar para no caer en algunos casos etiquetado engañoso, como en este caso este producto, que por ahí, pues, de acuerdo a la legislación, pues no estaba considerado en relación a ello, ¿no? Entonces, hasta que no esté aprobado como tal, ellos no pueden dar sugerencia en relación a esto, ¿no? Entonces, todo lo que no cumpla con eso es un etiquetado engañoso, que es una causa de retirada de productos, ¿no? Este producto, en el caso de la Unión Europea, a través del organismo regulador de la inocuidad en esos países, en relación también a las alusiones que hace su producto, que tampoco está considerado o está aceptado como tal, entonces han sido causa también de estos problemas de etiquetado, ¿no? Este otro, en relación a un producto que hace alusión al proclamo de la inmunidad, ¿verdad?, que todavía no está completamente elucidado, y bueno, pues que tiene que esperarse a que cumpla con esa característica. De lo contrario, entraría en la categoría de suplementos alimenticios, de acuerdo a lo que se tiene en Estados Unidos, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos que se pudieran dar y que es importante, pues, que la industria debe tomar en cuenta qué es lo que está permitido, qué es lo que no pudiera estar permitido.
Este es un ejemplo de lo que se ha dado, por ejemplo, en relación al calcio, de los proclamos que se le dan. ¿Sí? Otro término que por ahí luego manejan, las alegaciones. ¿Sí? Depende del término de la traducción, también lo pueden encontrar como alegaciones saludables o nutricionales, ¿no? Entonces, primeramente, pues sabemos que la leche es fuente importante de calcio y por lo tanto, pues sabemos que ese producto pudiera ser alto en calcio, ¿sí? Como un proclamo en cuanto a un contenido de nutrientes, ¿sí? Como ya habíamos mencionado, hacen alusión que contiene ese producto. Otro, posteriormente, se dio como un proclamo de función de ese nutriente, donde se asocia que el calcio, ¿verdad?, construye huesos fuertes, ¿sí? Otro proclamo que se dio posteriormente a otra función es que el calcio ayuda a mejorar la densidad ósea. Entonces, precisamente a las personas de edad avanzada, que sabemos que sufren comúnmente problemas de osteoporosis, pues obviamente su densidad ósea se modifica, de ahí que les manden a hacer una densitometría, pues para ver cómo se encuentran sus huesos. Y posteriormente se estableció este proclamo en relación al estado saludable, donde este está asociado con la reducción de riesgo de enfermedad, donde las dietas ricas en calcio pueden ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis, ¿sí? Obviamente todos estos proclamos o alegaciones pues, tienen que cumplir con ciertas características, sobre todo tener un buen sustento científico de diferentes análisis o ensayos que se hacen a nivel clínico. Y precisamente es cómo se pueden autorizar o no estas solicitudes, ¿no? Que muchas de ellas provienen también de los industriales, donde piden que se les aprueben ese tipo de proclamos. Y bueno, parte también de la controversia en relación a estos alimentos funcionales, precisamente tomando en consideración los efectos no funcionales y los efectos saludables, pues en el primer caso de los efectos funcionales son más fáciles de demostrar, que pueden adoptarse fácilmente como proclamos funcionales. Entre ellos pudiéramos tener que pueden mejorar nuestro sistema inmunológico, favorecer nuestra flora microbiana, modulación, ya lo mencioné, de nuestro sistema inmunológico, que tienen efectos antioxidantes, entre otras cosas. Sin embargo, en el caso de los efectos saludables, esto es un poco más difícil de poder demostrar, porque muchas veces no es lo mismo consumir un producto de forma natural que pudiera tener un componente funcional a que lo trabajes de forma pura. Y si ustedes han visto en el caso de los medicamentos, pues obviamente requieren muchos estudios farmacológicos, farmacocinéticos, ¿verdad? La toxicodinámica, etcétera, y que existen muchas interacciones que pudieran afectar la biodisponibilidad. Como ya hemos mencionado, algunos nutrientes consumimos cierta cantidad, puede haber factores que afectan la biodisponibilidad y por lo tanto ya no es la misma cantidad que estamos consumiendo, o esa molécula pudiera sufrir alguna biotransformación que comúnmente se llega a dar a nivel intestinal y por lo tanto una molécula se puede transformar en otra molécula. Y esto hace entonces que cambie precisamente parte de esa percepción. De ahí que estos proclamos efectos relacionados a la salud pues requieran mayor investigación y pues, obviamente se requiere un consenso pues para poderlos aceptar como proclamos, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, en relación a estos tipos de alegaciones o proclamos saludables. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes?
Parece que ya acabó la hora, profe. Ya me acabé la hora, híjole. Pues ni modo, pues así le dejamos.